Bueno, vamos a continuar esta mañana nuestro estudio conociendo a nuestro mejor amigo. ¿Quién es nuestro mejor amigo? Espíritu Santo. ¿Sabe que, no sé, hoy, la mañana me levanté en la madrugada y no sé por qué me dio por pensar que, bueno, siempre se dice que en estos días las personas prefieren una mascota, ¿no? O sea, las mascotas están tomando una importancia muy grande en la vida de los seres humanos, bueno, sea un perro, sea un gato. Y bueno, mi pregunta siempre fue ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y resulta que, yendo a la palabra, hay una profecía que dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, ¿sí? Y está hablando del amor de los seres humanos para con otros seres humanos, ¿no? Entonces, se dice que no hay verdaderos amigos, ¿no? Eso es lo que la gente comenta. No hay amigos, la amistad ya no vale nada, no hay amigos sinceros, y de pronto tienen razón, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las personas? Las personas decepcionadas, ¿no? Desilusionadas de los otros seres humanos, volcan su amor, su confianza en los animales, ¿cierto? Porque los animales son fieles, ¿no? Y ahora recuerdo un refrán que alguien decía: entre más conozco a las personas, más quiero a mi perro, ¿no? Y es verdad, o sea, pero no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. Entonces, estamos viviendo una situación muy complicada, ¿no? La confianza se ha perdido, la infidelidad, ¿no? Cada día abunda más, y la decepción, ¿no? De los padres, de los hijos, de las parejas, de los socios, bueno, de todo el mundo. Pero nosotros necesitamos entender una cosa, que en la medida en que todo esto va cayendo o decayendo, hay alguien en quien sí podemos confiar, alguien que nunca cambia porque es Dios, y es el Espíritu Santo. Y dice la palabra que Él es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro soporte. Así que nunca pensemos que estamos solos. Así nos traicionen, así el más cercano nos haya hecho la mala jugada. Pero nosotros nunca debemos pensar que no hay nadie en quien confiar, porque sí tenemos a alguien en quien confiar. Romanos capítulo 8, versículo 26, me gusta este texto, me parece una bendición tan grande que lo podamos entender. Y habla acerca de que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, este es un ejemplo, porque dice que nos ayuda en nuestras oraciones. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea, aquí hay un ejemplo y es la oración, pero esta ayuda se extiende a todas nuestras necesidades. El libro de los Hebreos, capítulo 12, habla de la necesidad de un apoyo. Ahora, usted y yo necesitamos un apoyo, necesitamos ser apoyados. Dice, por lo tanto, renueve las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Dice el 13, tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Mire, hermano, nosotros como seres humanos no podemos escapar a la debilidad. En algún momento de la vida vamos a estar desanimados. En algún momento de la vida, al enfrentar el problema económico, el problema familiar, el problema de salud, nuestras fuerzas tienden a deteriorarse, ¿sí? Y yo creo que todos lo hemos vivido. Ahora, pero lo que el Señor dice, no necesitan debilitarse al punto de caer, porque ustedes tienen en quién soportarse, ustedes tienen en quién apoyarse. Recuerden que el Espíritu Santo se lo conoce en el griego. El Espíritu Santo significa paracletos, ¿no? Ese es el término paracletos, que significa bordón, que significa una muleta sobre la cual nos podemos apoyar.
Miren, nosotros podemos apoyarnos y seguir adelante. Porque el objetivo nuestro es seguir, ¿cierto? Es seguir. Y no detenernos en ningún momento. Porque es solamente avanzando como vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, si hablamos de debilidades, tenemos que reconocer que los seres humanos estamos llenos de debilidades. Tenemos muchas. Unos tienen unas debilidades, otros tienen otras. ¿Qué es una debilidad? Una debilidad es una limitación. Algo que nos impide lograr los propósitos de Dios. En este caso, son los propósitos de Dios, como puede ser la santidad, la obediencia, el servicio a Dios, entre otros. La debilidad está puesta para sacarnos del camino. Como seres humanos, en nuestras fuerzas estamos incapacitados. Escuche bien esto. En nuestras fuerzas estamos incapacitados para cumplir con la voluntad de Dios. No podemos hacerlo. Por mucho que usted lo intente, por mucho que quiera agradar a Dios, nunca lo logrará en sus propias fuerzas. Jamás lo va a hacer. Una de esas debilidades, vamos a hablar de varias debilidades, pero vamos a ir enumerando una a una. Una de esas debilidades es la incapacidad para entender la revelación de Dios por medio de su palabra. Yo quiero que esto lo tengamos muy claro esta mañana. ¿Cuál es una de las debilidades del ser humano natural? Es la incapacidad para entender la revelación de Dios por medio de su palabra. ¿Sí quedó claro? O sea, necesitamos el Espíritu Santo para poder entender el mensaje escrito de su palabra. Sin el Espíritu Santo no entenderíamos nada, ¿sí? Y eso lo vamos a mirar más adelante. Ahora, si alguien está interesado en entender los secretos de Dios, en conocer los secretos de Dios, en entender eso que aún no ha sido revelado, entonces tenemos que apoyarnos en Él, porque Él es el único que lo puede hacer. Bueno, entonces, ninguna persona en su capacidad humana podrá entender el mensaje escrito en su palabra. Las personas pueden inventar una máquina, pueden inventar un robot, pueden inventar un celular inteligente o trasplantar un corazón, pero no podrán entender la revelación de Dios en su naturaleza humana. Nunca lo podrán hacer. Ahora, una pregunta: ¿usted cree entender las escrituras como correctamente? ¿Qué dicen ustedes? Es una buena pregunta, ¿cierto? Porque es que la palabra de Dios es para nosotros algo fundamental. Es el manual de vida, es lo que marca el paso a paso de nuestra vida. Pero la pregunta es: ¿la entendemos cuando la estudiamos, cuando la leemos? ¿O quedamos, bueno, qué será lo que quiere decir acá? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestro caminar correcto delante de Dios. Juan capítulo 16, versículo 13, vamos a ir a la palabra y vamos a darnos cuenta de que esta revelación solamente puede ser a través del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él los guiará ¿hacia dónde? Hacia toda la verdad. Hermanos, es que hay verdad y hay mentira. ¿Sí? ¿Sí? Donde hay verdad, siempre hay mentira. Donde hay algo real, siempre va a haber algo falso, ¿no? Y ser todas las cosas. Dice, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Profecía, ¿no? Siguiente texto dice: me glorificará, dice Jesús, hablando del Espíritu Santo, porque les contará, oiga bien, les contará todo lo que reciba de mí. Y el otro texto, creo que lo podemos leer también, dice: todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciban de mí. Si entendemos lo que esto significa, ¿verdad? El Espíritu Santo es el intermediario entre lo que Dios quiere revelarnos en su palabra y lo que nosotros necesitamos entender. Sin el Espíritu Santo estamos ciegos, mis amados, ciegos, ¿sí? El mundo está ciego, el mundo sigue ciego. La mayoría de los cristianos siguen ciegos. Aunque lean, aunque estudien, siguen ciegos. ¿Y sabe cuál es la prueba de la ceguedad?
hermano, los tropezones y las caídas constantes que tenemos en la vida. Una persona con buena vista, hermano, difícilmente se va a estrellar contra el mundo. Pero una persona que no ve, una persona que no tiene visión, hermano, frecuentemente irá estrellándose contra todo. Un cristiano, hermano, que tiene la palabra y sigue cometiendo errores, sigue metiendo, como dicen, las de caminar constantemente, es porque no tiene la revelación, porque aún anda ciego por la vida. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora vamos a mirar que el Espíritu Santo vino para guiarnos a la verdad. Lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar es lo que Dios quiere que conozcamos. Y también nos ayudará a conocer todo lo que necesitamos saber acerca de quién, acerca de Cristo. ¿Sí? Qué bueno, ¿verdad? Que podamos entender y conocer a Cristo de verdad. En estos días hemos estado insistiendo en esto, hermano. Si usted no conoce a Cristo, no conoce los beneficios que Él trajo a su vida, y si usted no conoce los beneficios, pues va a vivir sin alcanzar esos beneficios. Por eso el mundo vivimos sin la vida abundante que Dios nos ha prometido, porque realmente no lo conocemos. Entonces, la pregunta para nosotros, los estudiosos de la Biblia, desde hace muchos años es: ¿acaso todo lo que necesitamos conocer no está escrito? ¿Qué dicen ustedes? Ahí está escrito, ¿verdad? Está escrito, ¿sí? En su palabra está escrito. Ahora, vamos a mirar Juan 16:12 y quiero que analicen bien este texto, por favor. Hace parte del mismo pasaje, es el texto anterior, ¿no? Juan capítulo 16, versículo 12. Dice: me queda aún mucho más que quisiera que... A ver, léanlo. Me queda mucho más que quisiera que decirles. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. Pero en este momento no pueden ¿qué? Soportar. Bueno, ¿eso qué significa? ¿Jesús dijo todo lo que tenía que decir antes de irse, o quedó algo que no dijo? Mírenlo bien. Bueno, para analizarlo, ¿verdad? Esto es importante. Entonces necesitamos entender que los discípulos, cuando Jesús se fue, no lo sabían todo. Ahora, es más, dice: yo pudiera revelarles, pero ustedes ahora no lo pueden soportar. ¿Por qué? Porque entre las cosas que Dios no les había dicho, habían cosas tremendas que ellos humanamente no estaban preparados para asimilar, pero que después que el Espíritu Santo viniera, entonces ellos iban a poder asimilar todo esto, ¿sí? Entonces, eso necesitamos nosotros entenderlo bien. Ahora, esto significa que Jesús no dijo todo, bueno, ahí está en el aire. Significa que hay cosas que aún que serían reveladas. Lo que significa que es que hay cosas que no habían sido reveladas y que serían reveladas después por el Espíritu Santo, pero sobre lo que ya estaba dicho. No sé si me hice entender. Jesús les dijo y les enseñó, pero muchas de las cosas que ellos oyeron de Jesús nunca las entendieron. Y Él les dice: listo, ustedes no las pueden entender, ni los voy a presionar para que lo entiendan. ¿Por qué? Porque que ustedes entiendan es obra, no es obra mía, sino obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Entonces, no es que haya otra Biblia escondida, ¿no? No. Se habla de la revelación de lo que Cristo ya enseñó. Ahora, que usted tenga la palabra no significa nada. Que usted la lea tampoco. Lo que realmente importa es que usted tenga la revelación del Espíritu Santo sobre lo que Cristo enseñó. Eso es lo que necesitamos entender. Miremos dos casos concretos de la falta de entendimiento, ¿no? Mateo capítulo 15, versículo 15. Mateo 15, 15. Y, sí, bueno, dice: entonces Pedro le dijo a Jesús: explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. Veamos un poco más.
Miren lo que le dice Jesús. ¿Todavía no entienden?, preguntó Jesús. ¿Qué estaba sacando a relucir ahí Jesús? ¿Falta de qué? Entendimiento. Una parábola, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el contexto de este pasaje? Sí, ¿no? Bueno, Jesús comió pan y los discípulos también sin lavarse las manos, como era la costumbre. ¿Recuerdan ustedes esto? Ahora, los fariseos lo criticaron y le dijeron: ¿cómo es que Jesús y sus discípulos comen pan sin lavarse las manos, violando la tradición de los ancianos? Y Jesús comienza a explicar este asunto. Y luego de que él explica, Pedro dice que se le acerca y le pregunta. Devolvemos el texto un momento. Entonces Pedro le dijo a Jesús: explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. Una pregunta, ¿verdad? Bueno, yo también lo hubiera hecho, porque era el momento para hacerlo si lo quería entender. Pero Jesús dice, versículo 16, es un reproche y dice: ¿todavía no entienden?, preguntó Jesús. Y da la explicación, versículo 17. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. No lo entendieron. ¿Por qué no lo entendieron? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no lo entendieron si el mismo Jesús lo estaba explicando? Porque no tenían la revelación de ¿quién? Del Espíritu Santo. A pesar de que estaban frente a Jesús y que el maestro era Jesús. Miren la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. El 16, Mateo 16, 6 al 9, hay otro ejemplo que lo podemos considerar. Dice: cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les demostrara una señal milagrosa. ¿Sí ahí estamos bien en ese texto? Mateo 16, 6. Vamos a ubicar el texto. Dice: atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Escuche bien esto. Dice: al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Sigamos. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: tienen tan poca fe, ¿por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? Dice: todavía, ¿qué dice? No entiende. ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y de las canastas con sobras que recogieron? Pero ahí está la palabra que no entiende. ¿Qué era que pasaba con ellos? Y a mí me llama la atención esto. Y a pesar que los discípulos oyeron las enseñanzas de la propia boca de Jesús, muchas cosas no las entendieron. ¿Por qué? Porque ellos entendían en el plano físico, hermanos. Siempre lo relacionaban ¿con qué? Con lo físico. Porque estaban analizando con su mente humana, con la capacidad humana. Miren, entonces, lo que ellos pensaron en este caso, ¿no? Bueno, Jesús dice: no se debe contaminar con la levadura de los fariseos, y ellos dijeron: nos está echando indirectas porque no trajimos pan. Jesús estaba pensando en lo espiritual y ellos estaban pensando ¿en qué? En lo material. ¿Por qué? Porque su mente giraba en el plano material. Por eso no lo podían entender. Hermano, no se puede entender lo espiritual en el plano material. No se puede. ¿Sí? No, yo leí la Biblia y yo entiendo que la Biblia dice esto y esto y esto. Tenga cuidado, hermano, porque hay 2 formas de interpretar lo que la Biblia dice. Una, la forma espiritual, revelada por el Espíritu. Y 2, la forma como yo la entiendo en mi capacidad humana. Hermano, ¿por qué creen que hay tantas explicaciones diferentes de la misma Biblia? ¿Por qué? Por esto. ¿Cierto? Mire, si realmente hubiera revelación del Espíritu Santo, no habrían tantas religiones en el mundo. No habían tantas contradicciones en el mundo en cuanto a la fe. El uno dice que es así, el otro dice que no. El uno dice blanco, el otro dice negro. Hermano, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque
la mayoría de las personas interpretan las escrituras con la mente humana. Es lo que a ellos les parece, ¿sí? Y esto es peligroso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si un maestro interpreta la Biblia con su capacidad humana y los oyentes asimilan con la capacidad humana, entonces, hermano, como dice el libro de Mateo, cuando un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer ¿a dónde? Al hueco. Ese es el problema, hermano, y es un peligro, hermano, dejarse guiar por un ciego. Es un peligro, hermano, y la gente no entiende eso. La gente cree que porque el pastor habla bonito, ¿es cierto? Y habla duro y toca las emociones, eso tiene que ser de Dios. No, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? La mayoría, óigame bien, yo no sé qué porcentaje, pero sé que es un porcentaje muy alto en que las enseñanzas que hoy se están dando, hermano, se interpretan en el plano físico. La mayoría de las enseñanzas. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, ¿cómo es esto? Ellos entendían en el plano físico, en el plano material. Pregúntese, yo, ¿cómo estoy entendiendo? Preguntémonos eso, ¿cómo estoy entendiendo? Eso es muy importante. Detrás de lo aparente estaba lo verdadero. Detrás de lo aparente estaba lo verdadero. Estaba el verdadero mensaje de Dios, y para poder descifrarlo se necesita la guianza del Espíritu Santo. Así es la verdad. Esa es la verdad. Mire, y vuelvo y digo, no es suficiente tener la palabra escrita. No es suficiente leerla, no es suficiente estudiarla. Necesitamos al Espíritu Santo como maestro o traductor, soplándonos el verdadero significado de lo que Dios quiere decir. Hermano, es que hay tanta confusión que yo creo que en este grupo pequeño hay varias opiniones. De pronto hasta en este momento alguien está diciendo eso no es así. Ahora, yo no quiero decir que yo soy el que tengo la razón, hermano, pero sí hay varias opiniones. Hay dos opiniones encontradas, una tiene que ser correcta y la otra tiene que ser falsa, porque el mensaje de la Biblia, hermano, no da para varias interpretaciones, es una sola interpretación, es una sola. Entonces, esto es algo así como, le voy a poner un ejemplo. Dos estudiantes, ¿no?, reciben un examen para desarrollar. Dos estudiantes, pues para que entendamos, el uno conoce las respuestas y el otro no las conoce, ¿cierto? Entonces el que no conoce las respuestas se le acerca al que las conoce y ¿qué le dice? Bueno, si es tramposo, ¿no? ¿Qué le dice? Soplame. Ya no hay, hasta pronto utilizamos ese término, ¿no? Me puedes soplar, soplame la 1, soplame la 2. O sea, no es un ejemplo positivo, porque es algo que no se debe hacer, ¿no es cierto? Pero es para ilustrar lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Usted lee la Biblia, estudia el texto, pero no entiende. Entonces necesita decirle al que está a su lado, Espíritu Santo, sópleme la respuesta, porque yo no entiendo. ¿No? ¿Sí me dice entender? Así es, hermano, pero si usted se las da de que se las sabe todas, y usted desecha al Espíritu Santo como maestro, entonces, hermano, usted va a escribir lo que se le venga a la mente y de pronto su examen va a ser reprobado, ¿sí? Siempre tenemos que hacernos al lado del que más sabe, ¿sí? Porque eso nos va a dar seguridad. Eso nos va a dar seguridad. Y el que más sabe no es el pastor. No, olvídense de eso. El que más sabe no es el que más títulos teológicos tenga. El que sabe todas las cosas es el Espíritu Santo. Y qué bueno, mi hermano, que usted no tenga que depender de un pastor, ni de un profeta, ni de un apóstol. Qué bueno, hermano, eso. Que el Espíritu Santo esté listo para soplarle la respuesta correcta a todo aquel que necesite entender la verdad de Dios. Así no sepa leer, hermano. Así no sepa leer, pero puede entender. Hermano, yo conocí a un pastor que no sabía leer y era un pastor. Era pastor y no sabía leer y era un hombre de Dios. Y yo le decía, ¿usted cómo hace? No, yo le pido el favor a alguien que me lea. Y simplemente el Espíritu Santo sopla y ahí está la interpretación.
Por eso cada vez que usted vaya a leer, hermano, sea consciente de que necesita el Espíritu Santo a su lado. Porque de lo contrario, hermano, terminará sacando conclusiones equivocadas. Tengámoslo en cuenta. Ese es el problema del ser humano, que no tenemos en cuenta el Espíritu Santo, ni para apoyarnos en nuestras necesidades, ni para que sea nuestro maestro. Él es el que está con nosotros. Él vino a quedarse con nosotros para ayudarnos en nuestras deficiencias, en nuestras debilidades. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 11. Es lo que estamos haciendo, hermano. Yo sé que las personas que se apoyan en el Espíritu Santo hoy van a entender, pero los que no lo tengan en cuenta, hermanos, se van a ir igual a como vinieron, sin entender nada. El Espíritu Santo, ahí está hablando Pablo a los Corintios, y este pasaje es muy importante, conocido, le hemos dado vueltas una y mil veces, pero necesitamos tirarlo de nuevo. Dice no, está hablando de la sabiduría humana y la sabiduría divina. Él dice no, la sabiduría de la que hablamos, o sea, la sabiduría espiritual, es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, mire esa palabra, escondido, ¿no? ¿Qué es algo que está escondido? Algo que hay que encontrar, ¿no? Miren, lo que está a la vista es algo obvio. Usted lo puede ver, no hay problema. Pero si hay algo escondido, usted tiene que, ¿qué tiene que hacer usted? Buscar, o preguntar, o buscar ayuda de alguien que sepa. Dice, eso estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de comenzar el mundo. Dice el versículo 8, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. De nuevo ahí el problema de la ignorancia. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y vamos hasta el 11, y dice así, y a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿A qué se refiere cuando dice ojo, oído, mente? ¿Qué dice la palabra ahí? Humana. Ninguna mente humana. Esto no se puede percibir ni con el ojo humano, ni con el oído humano, ni con la mente humana. Esto se tiene que percibir con el Espíritu de Dios. Dice el 9, 10. Pero fue a nosotros, oiga bien esto, qué bonito que usted pueda apropiarse de eso esta mañana y que se incluya en ese grupo de nosotros. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas escondidas. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los ¿qué? Secretos de Dios. Escondido, secreto. No es algo que se pueda ver con el ojo humano, no es algo que se pueda oír con el oído humano. Se necesita la iluminación del Espíritu Santo. Hermano, qué bueno es tener la Biblia, ¿no? ¿Alguien? Las personas, hermanos, se contentan teniendo la Biblia. Así es que yo tengo la Biblia, ¿no? Y es una grande, así como esta, de pronto, ¿no? Miren, no es que yo la tengo, yo tengo la Biblia en mi casa. Hoy en día, yo creo que el 90% de las personas tienen una Biblia en la casa. Sí, yo la tengo. Hermano, pero ¿sabe que si este libro, el contenido, el secreto no se revela, hermano, esto no sirve para nada? No sirve para nada, hermano. Esto no es ni un amuleto, hermano, esto no es nada, o sea, es papel y tinta. El verdadero poder de la palabra está escondido, hermano, en el secreto que el Espíritu Santo nos tiene que revelar. Eso es, hermano, y usted no sabe la satisfacción, la alegría, la felicidad que se siente al poder descubrir un secreto, así sea uno pequeñito, pero eso es algo muy grande, hermano, es algo demasiado grande. Entonces es cuando usted va a comenzar a amar esa palabra, la va a amar, y para usted, hermano, cuando empiece a descubrir los secretos, es el estudio de esa palabra, no va a ser carga, hermano, no va a venir a dormirse a la iglesia, no, va a venir con hambre, va a venir con sed. ¿Por qué, hermano? Porque es un secreto que va a cambiar su vida. Es un secreto, hermano, que vale más que todo el oro del mundo. ¿Sí? Hermano, uno no se pone a descubrir un secreto, hermano, que quiere descubrir
y se queda dormido en el camino. Cuando hay algo, una expectativa, hermano, eso lo activa, ¿no es cierto? Eso activa, yo no sé qué activa, ¿no es cierto? Si es la sangre o qué es lo que se activa, ¿no? ¿Cómo es que se llama lo que se sube? Las emociones, ¿no es cierto? Eso lo mantiene despierto. Es cuando usted está ansioso por algo, ¿no? Cuando se va a ir de viaje, hay gente que no puede dormir, pensando en el viaje. ¿Qué va a hacer? Entonces, ¿por qué? Porque le interesa. Esa es la verdad. Entonces, dice el versículo 11, dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio, ¿quién? Espíritu. O sea, nadie conoce mis pensamientos sino yo mismo. Y es un ejemplo. Dice, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios sino ¿quién? El propio Espíritu de Dios. Sin la conexión con el Espíritu Santo, usted y yo no conoceríamos nada de Dios, nada, absolutamente nada. Bueno, es que yo soy inteligentísimo. Sí, usted puede ser inteligente. Hermano, usted puede crear una nave espacial para ir a la luna, si quiere, con su inteligencia, pero eso no le va a servir para conocer los secretos de Dios. Mientras el Espíritu Santo no esté allí, dictándole, soplándole. Entonces, aquí vemos dos grupos, ¿no? Aquí hay dos grupos. ¿Cuáles son los dos grupos? Unos sin revelación, un grupo sin revelación. ¿Cuáles fueron esos? A ver, recuerden, ustedes están atentos, me pueden recordar. ¿Quiénes fueron los que no tenían la revelación? Ya lo leímos. Los que... Sí, pero ahí menciona un grupo. Los que no tienen el Espíritu. Y él se refiere a un grupo en especial. ¿Ustedes lo leyeron? Los gobernantes, ¿sí lo leyeron o no? De este mundo no lo entendieron. Porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado a Cristo. ¿Quiénes eran los gobernantes? Eran los judíos, los fariseos, los maestros de la ley. También estaban incluidos los gobernantes romanos. ¿Sí? No entendieron, por eso mataron al Hijo de Dios o llevaron a la muerte al Hijo de Dios. ¿Sí? Pero está el otro grupo que son ¿quiénes? Creo que está en el 10 que dice, pero nosotros, ahí está, no. Pero fue a ¿quiénes? A nosotros. El primer grupo es sin revelación y el segundo grupo es con revelación. ¿Quiénes somos? Nosotros. ¿Por qué se dice nosotros? ¿Por qué? Porque ya había venido el Espíritu Santo ahí. Si no lo hubieran crucificado, no lo hubieran salvación. Sí, pero eso no los excluye a ellos de ser unos ignorantes. Más que no entendieron fue contigo. Claro, pero de todas maneras estaban ciegos. ¿Por qué? Porque uno de esos principales de la sinagoga, si hubiera entendido que Jesucristo era el Hijo de Dios, nunca hubiera participado de la muerte. Ahora, estaba profetizado, ¿no es cierto? Pero Jesús hubiera podido morir a causa de otros, pero no de los gobernantes, porque él tenía que morir, ¿no es cierto? Pero eso no los excluye a ellos de ser unos ignorantes de las Escrituras, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos que lo sabemos todo, ¿no es cierto? Todo. Y de verdad pueda que sepamos mucho, pero la pregunta es, lo que yo sé ¿es mi conclusión como ser humano? ¿O es la revelación del Espíritu? Esa es la pregunta. Lo que yo sé ahora, lo que yo creo ahora, lo que yo estoy enseñando ahora, ¿es la revelación del Espíritu o es mi propia conclusión? Esa es la pregunta. Ahora, yo creo que eso define de una manera importante, ¿no?, la veracidad de la palabra. Sino que hay muchas personas que predican, hermano, y lo hacen con tanta, con tanta efusividad, ¿no?, y con tanta seguridad que convencen al mundo entero. Pero la Biblia dice que vendrán muchos engañadores, y muchos de esos engañadores ni siquiera son conscientes de que son engañadores. Entonces queda clara esta parte, ¿verdad? Ahora, nosotros se refiere a los creyentes que han sido llenos del Espíritu Santo. Pablo, yo quiero que miremos un momento antes de terminar, ya estamos terminando. Pablo
En un principio, o sea, el escritor de todo esto, en un principio tampoco entendió. Por eso persiguió a la iglesia, ¿cierto? Él estaba entre los gobernantes, sí, porque era un hombre que tenía autoridad, pues podía encarcelar a los creyentes y podía dictar sentencia de muerte contra los creyentes. De hecho, lo hicieron. Entonces, él persiguió a la iglesia. Fue a partir del encuentro que tuvo con Cristo y después de haber sido lleno del Espíritu Santo que sus ojos fueron abiertos. Póngale cuidado a eso. Y aquí hay una enseñanza muy importante. Hechos 9, 17 al 20. Es parte de la historia de la conversión de Saulo en el apóstol Pablo. Bueno, ya ustedes conocen la historia, ¿verdad? Pero si alguien no la conoce, es así, ¿no? Saulo iba, dice, a Damasco a buscar creyentes para llevarlos presos, para llevarlos a la cárcel por predicar el evangelio. Yendo en el camino, se le apareció Jesús y le habló. ¿Se acuerdan ustedes, no? El texto. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, lo que tú estás haciendo es darle golpes al aguijón, ¿no? Entonces él dice que después de verse envuelto en una luz que lo dejó ciego, cayó al piso y reconoció que Jesucristo era el Señor. Tuvo un encuentro con Cristo. Pero miren lo que sucedió después. Eso no quedó ahí. Eso estaba a medias. Dice, así que Ananías, que era un creyente que vivía en Damasco, fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista, oiga bien esto, y sea lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y mire lo que dice el versículo 18. Dice, al instante algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo. Pongan atención a esto. Algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Y el 19, es importante leerlo, después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Y el 20 dice, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. A mí siempre me ha dado, no sé, me ha emocionado esta historia de la conversión de Saulo, porque es una verdadera conversión. Ahora, ¿qué encontramos nosotros acá? Primero, Saulo tuvo un encuentro con Cristo, ¿verdad? Tuvo la salvación, porque un encuentro con Cristo nos da la salvación, hermano, pero seguía ciego, seguía sin entender. Luego es necesario, dice que él fue a Damasco, estuvo 3 días. Pero el Señor mismo, a través de un ángel, le dice a Ananías, ve a la calle que se llama La Derecha. Y ahí vas a encontrar a un hombre que se llama Saulo. Cuando Ananías oye eso, inmediatamente le viene a la memoria, porque él sabía, ese Señor no es el que persigue a la iglesia. Y ese Señor no es el que arrastra a las personas a las cárceles por predicar el evangelio. ¿Cómo así que me mandas a que lo visite? Y el ángel le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a las naciones. Entonces Ananías va y encuentra a Pablo todavía ciego. Le pone las manos encima, recibe al Espíritu Santo, y en el momento en que lo hace, dice que unas escamas, yo no sé qué, será como escamas de pescado, no sé la verdad, pero algo que lo estaba cegando, cae de sus ojos y él recobra la vista. Ahora, esto sucedió en la parte física, pero es una muestra de que él estaba siendo sano espiritualmente. O sea, se dieron las dos cosas, ¿no? Recibió la vista física, pero también recibió ¿qué? La vista espiritual, porque se dio cuenta de que estaba persiguiendo al Hijo de Dios. Y se dio la vuelta, y de perseguidor se convirtió en predicador. ¿Ve usted? ¿Pero quién hizo eso? ¿Quién le dio la capacidad de entender lo que tenía que hacer? El Espíritu Santo. Él fue el que le permitió darse cuenta de que iba por el camino equivocado y que al que perseguía era al que tenía que predicar. No sé si me hice entender y quedó clara esta parte. Hermano, nosotros pudimos haber tenido un encuentro con Cristo honesto, sincero, de verdad.
Ah, no, que si yo no entiendo es porque yo nunca me he convertido a Cristo. Claro que usted puede haber tenido un encuentro personal con Cristo y puede tener su salvación, hermano. Pero sin la intervención del Espíritu Santo, sin el bautismo del Espíritu Santo, hermano, convertido y todo, usted y yo seguiríamos a ciegas, sin entender la revelación de Dios. Hermano, y la buena noticia, ¿cuál es? Podemos, hermano, abrir nuestros ojos. Podemos que se abran nuestros ojos para ver lo que nadie puede ver, para ver lo que la mayoría no puede ver. Usted lo puede ver. A mí me emociona eso, de verdad. Hermano, y ya la próxima vez que usted vaya a la palabra, hermano, ya no va a ir a tientas, ¿no? Como el ciego que va tocando. Usted va a ir con la luz del Espíritu y va a entender lo que jamás ha entendido. Es una experiencia. Yo viví esta experiencia, hermano. La he vivido, de verdad, es personal. ¿Sí? Y a mí me ha dado tristeza, hermano, que hasta lágrimas he derramado. ¿Sabe por qué? Porque yo dije, pero ¿por qué tantos años vivir en esta, en esta oscuridad? ¿Por qué tantos años en esta oscuridad? ¿Por qué pasé tantas veces por este pasaje y no vi lo que tenía que ver? Ahora, yo no culpo a Dios, porque la respuesta es sencilla. La respuesta es, simplemente estuve luchando en mis fuerzas. Como Pablo, ¿no? Honesto Pablo, era honesto, él era celoso de la ley, de las cosas de Dios, y él pensaba que los cristianos estaban blasfemando el nombre de Dios, por eso había que acabarlos. Hermano, la honestidad sin la guía del Espíritu Santo tampoco sirve. Señor, yo quiero servirte, listo. Entonces el Señor dice, permítale al Espíritu Santo que le muestre el camino. Él es el que le va a mostrar el camino. Entonces necesitamos dos intervenciones para poder entender. La primera, con Cristo para nuestra salvación, y la segunda, con el Espíritu Santo para entender la revelación. Eso es lo que necesitamos tener. Vamos a mirar un último pasaje. Con esto terminamos, que está en Mateo 23:16. Mateo 23:16. Mire, a mí me parece interesante cómo Jesús se refiere a los maestros de la Biblia de aquel entonces como ciegos. Ciegos hipócritas. Dos palabras fuertes, pero era lo que los identificaba. Dice así, le habla a los guías espirituales de Israel. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si uno jura por el templo, eso no es nada, pero si jura por el oro del templo, quedará obligado. ¿Obligado? ¿Qué se dice ahí? Bueno, es una palabra que no está traducida, ¿no? Por su juramento, dice. Quedará obligado por su juramento. Ahí está bien. Guías ciegos, ¿qué aflicciones espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Y miren lo que dice el 16, leamos unos versículos. Ciegos y ¿qué más? Mire, es una palabra fuerte. Ciegos y tontos. La palabra tonto significa ignorante, sin conocimiento. Ciegos, tontos. ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo que lo hace sagrado? Aquí hay un mensaje para los que giran en torno a la plata, ¿no? Y que todo gira en torno a la ofrenda, que al pacto, que al diezmo, que traigan, que entre más traigan, ¿no es cierto? Entonces más bendición. Eso estaban haciendo ahí. Listo. Se cuidaban mucho de que la gente llevara oro y plata, ¿no? Más que ustedes si traen plata van a ser santificados. Tontos y ciegos, porque no tienen la revelación. Hay algo más importante que traer oro, que traer plata. Hermano, lo más importante es tener la revelación del Espíritu Santo que nos guíe. Y mire lo que dice el 8. Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar, si la imponen, de nuevo, estaban poniendo la plata por encima del mismo Dios. 9. ¿Qué ciegos son? Pues ¿qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Y el otro dice,
dice, ¿qué dice ahí? Cuando juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima. Otro. Y cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios quien vive allí. Un poco más. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios, quien se sienta en el trono de Dios. Ahora, yo creo que hasta ahí queda claro, ¿no es cierto? Que son ciegos, totalmente ciegos. Por eso tergiversan que el verdadero significado del mensaje de Dios. Dios tenía que ser más importante, el más importante, pero ellos decían, la plata y el oro es más importante, ¿no? ¿Okay? ¿Por qué? Porque estaban ciegos. Y ahí es donde Él les dice, mire, si ustedes, hay otro pasaje que dice, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello, ¿sí? Lavan el vaso por fuera, pero por dentro lo dejan sucio. Porque no ven, porque no alcanzan a percibir las cosas que son importantes de Dios. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos hipócritas? Bueno, ahí está lo que tiene que ver con el dinero. Mi hermano, y terminamos de esta manera. La persona ciega lo tergiversa todo. La persona sorda lo tergiversa todo. Usted no puede confiarse en un ciego. Ni puede confiar. ¿Un testigo ciego sirve? No, yo no puedo confiar en el testimonio de un ciego. Esa persona tiene que haber visto, tiene que haber oído, o en el testimonio de un solo, a mí me parece que oí esto. No es lo que le parece, es lo que Dios le revela a través del Espíritu Santo y le da la seguridad de que es lo correcto. Entonces, cerramos aquí con esto y quiero que se lleven esta enseñanza a sus casas. Miren, una de las debilidades del ser humano es la incapacidad para entender la revelación de Dios en su propia mente, en sus propias fuerzas. No se la puede tener. Para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine, tener la llenura, el bautismo, la dirección del Espíritu Santo para poder entender. Cuando eso suceda, entonces usted ya no va a ir a tiendas, ni tampoco va a ir detrás de otro ciego que lo pueda llevar al despeñadero. ¿Ven que es importante, hermano? Porque lo que está en juego, hermano, es nuestra salvación, ¿sí o no? Lo que está en juego es nuestra salvación. No es algo barato, no es algo sin importancia, hermano. Es la vida eterna. Y si usted fuera por un camino, hermano, donde hay abismos por todos lados, usted no se dejaría guiar por un ciego, ¿o sí? Hermano, usted se quedaría quieto hasta encontrar a alguien que tenga buena vista para que lo lleve. Entonces, mis amados, tenemos la oportunidad de conocer los secretos de Dios, los misterios de Dios, pero siempre lo haremos de la mano del Espíritu Santo. Así que, como una lección práctica, cuando vaya usted a leer la Biblia, hermano, tenga en cuenta el Espíritu Santo. Así como cuando usted va a estudiar de noche, lo primero que hace, ¿qué es? Encienda la luz. Encienda la luz. Dígale al Espíritu Santo, yo quiero entender los secretos de Dios, por favor, ilumíneme, pero vacíese de lo suyo, hermano, vacíese de lo suyo, porque a veces hay tantos conceptos nuestros en nuestra mente que la opinión del Espíritu Santo ya no cabe, y el Espíritu Santo quiere convencernos y nosotros decimos, no, yo ya sé, yo ya tengo lo mío, yo ya llegué a esta conclusión, entonces ya el Espíritu Santo quiero, listo, siga por ahí, pero recuerde que corre el riesgo de caer en el abismo. Que Dios nos bendiga entonces. Señor, queremos agradecerte esta mañana. Dios de los cielos, tu palabra, Señor, es tan clara, tu palabra es tan poderosa, Señor, tu palabra, Señor amado, es tan grande, Señor, es tan real, es tan fiel, Señor. Necesitamos entender y descubrir esos secretos que ningún ojo humano, ni oído humano lo puede ver. Señor, gracias, porque tenemos a tu Espíritu Santo con nosotros. Espíritu de Dios, te abrazamos en esta mañana.
Queremos tomarnos de tu mano, Espíritu Santo. Queremos tomarnos de tu mano y nunca soltarnos, Señor, nunca soltarnos. Porque te necesitamos para que seas nuestro apoyo, para que seas, Señor, nuestro consolador, para que seas el que ilumina nuestro camino y el que nos ayuda a entender qué es, Señor, lo que necesitamos hacer. Señor, queremos pedirte perdón por nuestra altivez, tal vez orgullo, Señor, pensando que somos sabios, pero realmente, Señor, no hay sabiduría sino la que viene de ti. Señor, tu palabra dice que la sabiduría humana es diabólica. La sabiduría humana es contenciosa, pero la sabiduría que viene de lo alto es humilde, es pacífica. Gracias, Señor, porque necesitamos esa sabiduría. Nos tomamos de tu mano porque te necesitamos a cada minuto, a cada instante de nuestra vida, en esta semana, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Señor, te necesitamos en nuestras oraciones. Te necesitamos, Dios, cuando vamos a estudiar tu palabra. Gracias porque has prometido no dejarnos y estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Espíritu de Dios, te amamos. Te amamos. Eres lo más hermoso. Eres lo más maravilloso que nos ha pasado. Y si tú vas con nosotros, nada, absolutamente nada nos podrá hacer falta, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.